a condiciones iniciales distintas. Vamos, hasta ahora el concepto de función de transferencia está asociado a la suposición de condiciones iniciales nulas. Si no, esto es que no tenga sentido, es que es incompleto. Solo trabaja la función de transferencia, vamos a recordar, excitación, respuesta, excitación en el dominio de Laplace, respuesta en el dominio de Laplace. ¿Qué pretendemos con esto? Pues lo que hemos omitido hasta ahora, aunque en principio pueda parecer un contrasentido, pues ver cómo se modifica lo visto hasta ahora de la respuesta si en los elementos que forman parte del circuito que modelamos mediante el HDS les atribuimos condiciones iniciales en punto de referencia. Es decir, en ese caso, pues no ocurrirá, no va a explotar. Es decir, simplemente lo que ocurrirá es que el resultado IDS igual a HDS por XDS, que es el que hemos estado utilizando en la definición de función de transferencia, pues simplemente no será válido. Es decir, la respuesta aquí no será válida, porque es que solo la respuesta a cuando las condiciones iniciales son exacto. Pero, bueno, ¿cómo enfrentar este estudio en la relación entre una cosa y otra? ¿Cómo enfrentar esto? Pues simplemente recordando la dificultad del circuito. La dificultad del circuito y la importancia de que en el circuito transformado de Laplace, que es donde estudiamos los circuitos, pues el circuito es algebraico y las condiciones iniciales distintas de cero se plasman como generaciones. Es una idea importantísima, fundamental, que es estudiado en el circuito transformado de Laplace, las condiciones iniciales distintas de cero se plasman como generadores. Pero, claro, ese es un circuito lineal algebraico, además. Entonces, la respuesta que andamos buscando ahora con condiciones iniciales distintas de cero, pues por la linealidad, o sea, por la superposición de lo que hemos venido calculando hasta ahora, más la respuesta solo a las condiciones iniciales. Hay una totalidad de ese tipo. Pero, bueno, pues, alguna definición. Lo que hemos venido haciendo hasta ahora, función de transferencia, repito aquí el diagrama. X de T con condiciones iniciales nulas. O sea, es lo mismo. Respuesta I de T en el dominio del tiempo. Pues la respuesta con condiciones iniciales nulas, con entre paréntesis, para que quede claro, esta respuesta con una nueva definición que en la bibliografía se suele representar como respuesta a estado nulo, sino respuesta a estado nulo. El estado en el contexto de los sistemas lineales se refiere a las condiciones iniciales. Y nosotros empezamos a estudiar un sistema de T igual a 0 en adelante, su circuito, y el estado de ese sistema en T igual a 0 son las condiciones iniciales de los elementos. Entonces, lo que hemos estado manejando ahora en condiciones iniciales nulas se denomina por definición respuesta a estado nulo. Respuesta con condiciones iniciales. Pero, bueno, y desde luego esta respuesta, como bien hemos estudiado, respuesta a estado nulo, pues se descomponía a su vez una vez más en la respuesta forzada más la respuesta libre, que voy a poner aquí uno por razones que entenderemos a continuación. Pero otra definición. Pues la respuesta del circuito cuando
la entrada es nula. Entonces, claro, si la entrada es nula, no hay respuesta. Sí la hay, si las condiciones iniciales son multiplicadas. Pero, por tanto, ahora es cuando inyectamos las condiciones iniciales distintas. Entonces, esta respuesta que obtendremos, pues se denomina también que está genérica de sistemas como respuesta a estado nulo, pues ahora entrada nula. Respuesta a entrada nula. Entonces, cero entrada, Z, y lo tengo con minúsculo, lo voy a dejar también con minúsculo. Entrada nula, respuesta a entrada nula, claro, eso alguien que desconocía la teoría de sistemas parece un sentido que un sistema con excitación nula, la respuesta es nula, pero o con condiciones iniciales. Pero lo de entrada nula y estado nulo, pues consecuentemente el sistema de control se apoya en la teoría de sistemas de los circuitos lineales que estamos estudiando. Bueno, pues entonces ahora cabe preguntarse esta respuesta a entrada nula ¿cómo será? ¿Por qué está formada esa respuesta a entrada nula? Salen cosas nuevas que hacen el circuito, que hacen circuitos en sistemas 1, que también se estudiaron con los ejercicios, respuestas, condiciones iniciales. Entonces, cuando se resuelve en cualquier circuito, sabemos hacerlo, porque como he dicho al principio, las condiciones iniciales se materializan en forma de generadores, porque por lo tanto tienen el mismo tratamiento. Pero ahora nos preguntamos qué es desesperado. Vamos, retrocedemos conceptualmente a las ecuaciones diferenciales. Entonces, si resolviéramos el problema en ambos casos mediante ecuaciones diferenciales, ¿cuál sería una relación entre la ecuación diferencial correspondiente a la primera aportación, es decir, la ecuación diferencial, para obtener la respuesta a entrada a estado nulo, y la ecuación diferencial 2 para estudiar solo la respuesta a condiciones iniciales? ¿Qué relación habría entre estas dos ecuaciones? ¿Qué relación habría? Ahora, en la ecuación diferencial, en el primer caso, pues sería de tipo derivada enésima de t respecto al tiempo de veces más a sub 1 por tipo de AES a sub 1 por la derivada n-1 de la n respecto al tiempo n-1 veces más puntos supresivos a n por la incógnita sin derivar igual a f t, tal como escribimos. Sería la ecuación diferencial lineal de referencias constantes no homogénea. No homogénea tiene una excitación. Y precisamente en esta FDT es la que se construía con la X de T mediante general derivadas sucesivas de la excitación como que hemos escrito en la ¿entendido? Bueno, entonces, ¿quién es este segundo caso? Pero luego, para resolver esta ecuación diferencial, para que describiera el comportamiento que tratamos de estudiar, tendríamos que imponer las condiciones iniciales nulas. Pero esta sería la ecuación diferencial. ¿Cuál sería la ecuación diferencial? La misma pero homogénea. ¿Cómo? La misma pero homogénea. O sea, igualada, pero al no tener una excitación. Es el mismo circuito. Es el mismo circuito en el que hemos hecho cero la excitación. El cero, pues es que desaparece del mapa. Tanto la X sub 0 o X de 0 como sus derivadas, X de T como sus derivadas.
Por tanto, la ecuación diferencial sería la misma sin la FT. Es decir, sería, claro, obviamente, una ecuación homogénea. Esta ecuación diferencial pues, sería exactamente la ecuación diferencial homogénea. La misma ecuación diferencial. Y vamos a la solución. ¿Cuál era la respuesta libre? Pues los modos asociados al polinomio característico que coincide con el denominador de la función diferencial. Por tanto, claro, ¿qué va a ser aquí? Los modos de la respuesta libre. Vaya otro. Lo único que no va a aparecer en la forzada, porque estamos el circuito, pero por eso pues varía uno. Pues aquí va a aparecer respuesta libre compuesta por modos, que sería la formación. ¿Entendido? Como consecuencia de ello, en un circuito como el que hemos propuesto a la entrada, con condiciones iniciales distintas de cero, pues simplemente la respuesta final, por la linealidad, sería igual a la suma de estas otras componentes. Una forma distinta de descomponer la I de T. Sería la suma de la respuesta condiciones iniciales nulas más la respuesta a entrada nula, y por tanto respuesta exclusivamente a las condiciones iniciales. Por tanto, la I forzada de T más la I libre 1, es decir, lo que tenemos con estados nulos, condiciones iniciales nulos, más la aportación a la respuesta libre correspondiente, la potencia correspondiente a las condiciones iniciales distintas. La suma de las dos componentes aquí. ¿De acuerdo? La respuesta a estado nulo, que es esta de aquí, más la respuesta a entrada nula, que es. Con lo cual, claro, la estructura es la misma. Libre más forzada. La forzada no cambiará nada. Y la libre, pues, modos de la libre. Entonces, al poner condiciones iniciales, lo que ocurre es que las amplitudes de los modos se alteran. Pero si la respuesta libre con condiciones iniciales nulas tuviera, por ejemplo, dos exponenciales, para los cuales dos exponenciales polinomiales, pues las mismas exponenciales aparecerían en la respuesta global. No hay otra, no puede aportar cosas distintas a un solución. ¿De acuerdo? Pero después lo ilustraremos en el ejemplo que ya os pasaré primero en un PPT, un ejemplo globalizador de las cosas que estamos viendo, y lo podemos hacer. Todas las funciones de transferencia definidas sobre un mismo circuito tienen el mismo denominador, salvo cancelaciones por ceros. ¿No? Es decir, a un circuito podemos definir a un circuito en el que no haya fuentes por ningún sitio. Pues podemos decir, aquí le vamos a inventar una fuente, va a ser única, lo que ponemos de transferencia, y vamos a considerar como respuesta tal variable, cualquiera de las variables. Es obvio que sobre un mismo circuito hay una multiplicidad de posibles. Pero esto lo vamos a ilustrar así. Todos
un circuito que va a tener todo tipo de funciones. Un reductor, múltiples resistores, múltiples procesadores, lo mismo para los inductores y ahora también fuentes controladas. En general, fuentes controladas de los dos tipos. Inverso, que han conectado también, porque para que no aparece estación ninguna. Para la estación, como oportuno. Entonces, por simplicidad, aunque la excitación podrá ser de tensión o de corriente, como bien sabemos, pues aquí en la figura vamos a considerar que son tensiones, una excitación. Vamos a poner aquí, a llamar V, que es, esto es la idea que solo puede hacer una, y es para definición de función de clase. Entonces podríamos decir, bueno, pues me interesa considerar como variable de salida esta energía, que por simplicidad voy a considerar también variable de tensión, aunque ya cuando hablamos de la definición de función de transferencia, podríamos aquí de tensión o corriente. Como ya tenemos ese concepto claro, pues vamos a poner por simplicidad, repito, que son fuentes de tensión. Bueno, pues tendríamos una función de transferencia H único, que será el cociente entre la función que hemos definido como variable de salida y la de entrada, que es el. Pero eso nos daría lugar, que podríamos representar aquí, como una flecha. Es decir, esa función de transferencia regula o describe la acción de este generador sobre esto que hemos considerado central. Pero también podríamos decir, bueno, ahora me interesa pues otra variable distinta, ver cómo esta variable evoluciona como consecuencia de la misma excitación. Pues simplemente definimos una segunda función de transferencia. De transferencia al receptor, que sería igual a V por V2 dividido por el mismo generador que es el generador que no estamos planteando. Y esto lo podemos hacer. Todo lo que queramos, prolongaríamos con la posibilidad de definir n funciones de transferencia. Aquí lo mismo, acción de la misma excitación sobre una función, una variable de salida distinta, pues generará una función de transferencia distinta. Esto lo prolongaríamos, tendríamos que se viene de este, igual a V o N de S dividido por V. Siguiente, la función de un circuito tiene múltiples funciones. Entonces, fijaos que este diagrama sería la primera parte de la propiedad, porque hemos puesto que la excitación es fija, y cambiamos la definición de la respuesta. Luego habrá que ver si para una misma respuesta le enchufamos la excitación de principio. Pero en esta primera estudiamos la excitación fija y la consideración de la definición de la respuesta por variable. Pero ¿cómo demostrar que todas las funciones de transferencia tienen el mismo denominador? Es importante, claro, pero conduce a que se tienen el mismo denominador, es que la respuesta libre cualitativamente va a ser lo mismo. Es decir, la respuesta libre, claro, empieza a verse como algo, una entidad del propio circuito. O sea, el circuito es estable para todas las funciones de transferencia y viceversa. Pero, ¿cómo podemos hacerlo? Porque ahora, ya la anticipábamos cuando nos limitábamos a definir concepto de función de transferencia y cuál era su estructura. Ahora simplemente vamos a profundizar un poquitito, que a lo más a respaldar esta importante propiedad. Entonces, según hacíamos el otro día, aplicamos el nodal modificado. Caso anterior, nos conformamos con el análisis nodal.
para justificarlo. Ahora es más interesante, damos un paso más, el nodal modificado. El nodal modificado que se pueda mirar al análisis de cualquier circuito, tenga tensiones, tenga generadores de tensión o generadores de corriente. Pero, entonces, en el nodal modificado, tendremos la matriz del sistema, el vector de las incógnitas y el vector de las excitaciones. ¿Qué peculiaridad tiene este análisis modificado? Las resistencias, los resistores se plasman en la matriz por términos constantes, términos de abundancia. Pero los condensadores igualmente en términos de abundancia. Pero los inductores que en el nodal sin modificar se plasman como uno partido el peso, en el nodal modificado también aparecen como el peso. Pero importantísimo, el detalle parece irrelevante, pero es importante. ¿Y qué ocurre con el vector de las incógnitas? Pues es un vector híbrido. Pero un vector híbrido formado por tensiones nodales, y lo tengo de esta manera, es vector de tensiones nodales y un subvector donde aparecen las corrientes que circulan por los incógnitas. Es decir, el vector de las incógnitas es un vector híbrido que agrupa variables de tensión y variables de corriente. Y aquí lo mismo que la tabla. Claro, aquí desde luego dimensionalmente pues, pueden aparecer ahora generadores de tensión y generadores de corriente. Pero lo único cierto es que aquí solo aparecerá algo dependiente de un vector. Y como decíamos también en la anterior demostración que hacíamos en la transferencia, pues esa VG aparecerá como mucho en dos entradas de la matriz. Y además, en entradas de la matriz, son dos entradas del vector. Y luego será en dos entradas de la columna correspondiente a la carga de la Kramer, etc. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la ventaja ahora del plano? Antes de eso, que incluye tanto tensión como corriente en cuanto a calores, cuanto a la excitación que podríamos hacer. ¿Cuál os parece que es la principal ventaja en cual modificado con esa estructura de la matriz? Cuando presentamos el esquema, análisis, a ver, porque llamamos segunda versión del sistema, dando las vamos con el esquema. Porque ahora que parece trivial, tiene importante, que es si nosotros nos quedamos en un global, el determinante de este sistema es un polinomio de potencias positivas y negativas de S. Y sin embargo, aquí es un polinomio de potencias positivas. Que salvo la normalización del término en mayor grado, va a ser el denominador de la función. Importante que el programa de la de asegurarse que el denominador del polinomio obtenido como determinante es directamente el denominador. Claro, ahora el resto pues ya está contenido en lo que veíamos en clases anteriores. Claro, este vector de las incógnitas y pues las V, I, cualquiera de las funciones nodales de esa primera parte del vector, pues por su I a J, V sub J, esas de ellas, para que aquí, pues será igual a un determinante de la variable S, la de Kramer, dividido por el determinante del sistema. Y ahora dábamos un paso más. Como la VG, para aplicar la regla de Kramer, solo aparece como máximo en dos entradas de la columna correspondiente a la columna que necesitamos, la regla de Kramer,
establecerse todas las campanas comunes. Por lo cual aquí nos aparecería un determinante que podemos llamar J o delta prima sub J dividido por el delta ds y multiplicado por la VGDS como explicación que hemos sacado. Pero exactamente igual para las variables del otro subvector, pues las i's sub k, claro, pues delta sub k ds dividido por delta ds igual a delta prima sub k ds dividido por delta ds y multiplicado también por la VGDS. Entonces, precisamente como consecuencia de haber aplicado lo han modificado, este delta ds que aparece en cualquiera de las variables incógnitas despejadas, este delta, salvo la normalización del término más grado, la trivialidad, pues coincide con el denominador de todas estas expresiones. ¿Y cuál es el salto final a las funciones de transferencia? ¿Cómo se compondrán funciones de transferencia? Cualquier variable en el local al modificado en el que estamos, cualquier variable se puede obtener combinando linealmente las incógnitas cualquiera de las incógnitas al modificado tienen esta estructura. Fracciones con el mismo denominador afectando a un vector. Obviamente, cualquier combinación lineal de estas variables, sea cual sea la incógnita, sea cual sea la combinación lineal de estas incógnitas para construir cualquier función. Bueno, es decir, cualquier variable de salida, tensión o corriente, cualquier variable de salida y por tanto cualquier función de transferencia, pues se obtendrá como combinación lineal de las entradas de ese vector de la J y la J. Bueno, con lo cual, pues queda demostrada esa información en este caso. El mismo generador y distintas consideraciones de la variable de salida. Y ahora queda esta restricción. Claro, inicialmente el denominador es el mismo, pero claro, si una función de transferencia cualquiera del conjunto tiene un cero que coincide con uno de los polos, todas tienen el mismo denominador, salvo que parte de ese denominador se ha cancelado por ceros de esa específica. Y luego, por lo que vamos ahora al otro caso, en el que las distintas funciones de transferencia, pues vamos a generarlas cambiando la excitación. Cambiando la excitación. Vamos a ilustrar directamente sobre un circuito complejo. Ahora, un circuito en el que inicialmente no pongo ningún generador. Le pongo de R1, L1, P1, digo por aquí por L2, otro condensador y finalmente un resistor altivo.
puede ser R1, ya R2. Y voy a definir esta variable como variable. Y ahora lo que trato de hacer es poner el generador, estimador, que aquí aparece, por ejemplo, en todos lugares. ¿De acuerdo? Esta estructura se puede decir, bueno, eso es muy sencillo. Pues sencillo. No es tan sencillo obtener la función de tener el análisis. Digo, esto es normal. Funciones para esperar. Y se encuentra ya. Controlarlo haciendo porque no se necesita C1, C2. Esto se llama la escalera, la clásica. Es una estructura amplísimamente utilizada en toda la interpretación. ¿Dónde ponemos el generador? Vamos un generador de corriente aquí. Que lo voy a llamar IG1 de H. Pues la función de transferencia, que en este caso, pues es bastante, tiene dimensiones de impedancia. Para la evaluación, ¿por qué? Porque respuesta dividido por excitación. Bueno, podemos indicar que tiene función, tiene dimensión de impedancia y se puede denominar transimpedancia. Pero, por definición general, respuesta dividido por excitación. Ya la definición de establecimiento. Bueno, ¿qué voy a hacer ahora? Pues quitar de aquí este generador, tanto este sería el circuito con la configuración 1 y ahora vamos con la 2. Pero reproduzco el circuito. Como ya la integración de los componentes es exactamente el mismo circuito. Es la misma variable de salida. La gente puede es. Pues ahora simplemente el generador lo pongo aquí. Lo quito de ahí y lo pongo aquí. El generador de corriente lo desenchuco y lo pongo ahí. En este caso, voy a llamar IG2 de S. La función también tendrá estructura o dimensión de impedancia, por tanto será una transimpedancia. Definición, la misma variable de salida dividido por el generador dividido. Bueno, estas dos funciones tienen un mismo generador. ¿Por qué? Simplemente pensando en el análisis global modificado en la estructura del sistema constituyente. Es que los dos circuitos van a tener exactamente el mismo determinante. Pero porque el generador solo aparece en el vector de las funciones. Es decir, ya el análisis nodal modificado, el impulso en nodal, pero me refiero, sigo refiriendo al nodal modificado, porque claro, el determinante de este sistema es directamente ese polinomio del denominador de la función de transferencia. El vector de las excitaciones, que depende justamente de IG1 o IG2, como aquí el IG1, solo intervendrá en el numerador de la función de transferencia. Ya hemos establecido antes que por utilizar el nodal modificado, el determinante coincide exactamente con el denominador. Por tanto, fijaos, de aquí a aquí solo se modificará el vector de la función. Este IG1 aparecerá solo en una entrada, está conectado a un nodo y al nodo de referencia, y en este caso el IG2 aparecerá en dos entradas de este vector, porque está conectado entre dos nodos distintos a los otros. Lo que pasando el análisis de varios. Solo cambia el numerador, tanto son funciones de transferencia distintas, pero ambas con el mismo número. Y así como cualquiera de las funciones
poniendo generadores de corriente, el momento de corriente. Y si en vez de poner generadores de corriente, ponemos generadores de tensión. Es decir, esto es para generadores de corriente. Es los generadores de corriente. Vamos a ver. El mismo circuito. Esto por tercera vez. Un inductor por ahí, un condensador, otro inductor, un condensador, el último. La variable de salida sigue siendo la misma. Ahora quiero citarlo como generador. Vamos a razonar. ¿Cómo he de insertar el indicador de tensión para que siga teniendo la misma matriz de resultados? Para el teorema. Es para seguir consiguiendo funciones de transferencia con el mismo número. Vamos a ver la pista. ¿Puedo coger un generador y conectarlo a de tensión? No. Y hablar. Porque automáticamente habría experimentos. Quedaría borrado, pero alteraría el. En serie de va. ¿Cómo? En serio. Es decir, fijaos que si nosotros ahora aquí insertamos el generador de tensión, el generador de tensión, que en continuidad con lo que estaba haciendo, sería el V1. Este generador, si en vez de conectarlo aquí alineando ese elemento, abrimos y lo insertamos en serie, el determinante o la matriz del sistema sería exactamente el mismo. ¿Cómo se llega a esto? Simplemente transportando de el menor. Y claro que si realizamos esa inserción y pasamos de Telerin que tendríamos con el generador insertado a Norton, pues estamos justo en el caso anterior. Claro, hacia Norton, pues, estaríamos en este caso. Es decir, es equivalente, porque en su fase directamente no es el factor un generador de corriente que abrir e insertar un generador a efectos de no alterar la matriz del sistema de la de factor. Bueno, pues este sería el caso 3, que simplemente nos apunta que podemos de ir para que valga aquel enunciado. Claro, todas las funciones tienen el mismo denominador, siempre tenemos la regla del juego. Y siempre que el circuito sea el mismo. Porque es la inserción de generadores de corriente no altera el circuito, entendido por no alterar el circuito, para tener la misma matriz de análisis. Y sin embargo, el generador de tensión lo hemos de insertar, lo hemos de conectar, insertando cualquier elemento para que no se transfiere. Bueno, es decir, ahora el caso 4, pues igual que antes hemos explicado aquí, y ahora aquí sería lo mismo. El circuito correspondiente, relación 4, que está dando este elemento, pues sería, ahora ya lo pongo directamente, un generador. Y este es el V1, este sería el V2, que lo hemos insertado en ese elemento. En este caso, claro, el efecto sería similar a si lo insertamos aquí, pero ya depende de la configuración del circuito. La relación de T-Nosotros no sería la misma, sería a través de esa L, que sería a través de la E. Y aquí el resto de elementos, claro, como la matriz del sistema no se altera, pues en este último cuadro
Caso 4, pues serían las 4 configuraciones, todas tendrían R de transferencia distintas, pero todas tendrían un denominador, salvo que en alguna de ellas, pues, se trase de la verdura. Bueno, esta sería una importante propiedad interesante, y ahora vamos a otra propiedad también importante. Trata de poder anticipar el orden de la función de transferencia asociada a los circuitos y a esa definición de variables equivalentes. Voy a poner aquí orden de las funciones de transferencia. Ya lo que podemos asegurar es que el orden de todas las funciones de transferencia definidas sobre un circuito, es decir, tiene el mismo denominador, por definición del orden del grado del denominador, pues todas las funciones de transferencia de un circuito, como consecuencia de la propiedad anterior, tienen el mismo orden. Queremos investigar ahora sobre, bueno, y ese orden cuál es. Un resultado de luego muy importante, pero que me permite evitar un análisis que está bien saber si va a llegar a un orden 2, un orden 3. Y claro, si llega a los resultados de orden 4, pues está mal, porque no está mal. Pero es importante poder predecir el orden de la función. Bueno, pues reconocimos el esquema asociado a la función de transferencia, explicación en el dominio de Laplace, respuesta en el dominio de Laplace, etcétera, etcétera. Despejando una vez más, y de S igual a S de S por X de S. Respuesta en el dominio de Laplace, etcétera, etcétera. Recordamos la estructura de la función de transferencia, cociente de polinomio normalizado, una constante, y la plasmamos ahí. Y ahora, pues, recordamos el denominador de la función de transferencia con la expresión que hemos manejado, o sea, 1 es 1 más puntos suspensivos hasta el A sub n menos 1 por la función general, que eso correspondería a la ecuación diferencial, y ahora, pues, directamente la una interferencia sería la A sub n menos 1 por S, finalmente la A sub n. Y sería el denominador de la función de transferencia de cualquiera de las funciones de transferencia. Bueno, pues ahora recordamos la importante propiedad que vimos en relación con la ecuación diferencial. Este denominador coincide con el polinomio característico de la ecuación diferencial. Y recordando las implicaciones de ese polinomio característico, pues expresamos aquí la solución general de la ecuación homogénea. Solución general de la ecuación homogénea. No de la homogénea, sino de la recta, ahora me explico. General. Igual a sub 1. Tengo como C constante G sub 1 por E elevado a G sub 1T más G sub 2 por E elevado a G sub 2T más puntos suspensivos P sub N por E elevado a P sub N por T más la I forzada, ya la particular, I particular, simplemente para manejar las definiciones de la teoría de ecuaciones diferenciales. La solución general pues, es igual a la solución general de la ecuación homogénea, sería la solución general de la ecuación homogénea, más
la función patrimonial de la constantes indeterminadas que en el caso de que operemos de transferencia y por tanto las condiciones iniciales son nulas, pues estas constantes indeterminadas habrá que determinarlas imponiendo las condiciones. O sea, nulas, ¿qué hay que decir? ¿De acuerdo? Bueno, pues, ¿qué características tiene ese proceso? El proceso de determinación de las condiciones, de las constantes indeterminadas. Vamos a ver. Para determinar n constantes indeterminadas, vamos a plantear un sistema de n ecuaciones. En incógnita, damos n ecuaciones. Y para que ese sistema tenga consistencia, pues equivale a que necesitamos introducir en el proceso n informaciones distintas. Cierto que las informaciones son, que las condiciones iniciales son nulas, pero son informaciones independientes. Eso es lo que va a aparecer en el sistema. Por tanto, ¿qué os parece? ¿Con qué tendrá relación n? Y todo el proceso. Necesidad de determinar n constantes independientes. En lógica, eso requiere conocer n informaciones distintas. Y las informaciones que ponemos es que las condiciones iniciales son fundamentales. Por tanto, ¿con qué os parece que coincide n? En un circuito donde se puede almacenar información. De número el orden máximo que aclarar. El orden máximo de las opciones de transferencia coincide con el número de elementos. Y el orden máximo coincide con el número de elementos reales. Y de memoria, que son los inductores y los conductores. Es que no hay donde incorporar información más que en esos números. Vamos, es decir, no es si las condiciones iniciales no son nulas, claro, nos ha tocado. La ecuación diferencial es la misma. Lo único que va a cambiar es la respuesta libre. Y una vez más, pues iniciar la función de la ecuación de objeto. Por lo cual, pues tendríamos también ahí, en este caso, la necesidad de determinar n constantes indeterminadas, aportando informaciones en número igual n para construir las ecuaciones. En ese caso, las informaciones serían distintas, serían extra, cero, cero. Pero, resultado importante. Queda, sin embargo, esto es el máximo. No es suficiente ese alargamiento, pues no, ahora lo vamos a ver. Este orden máximo se puede reducir por la presencia de determinadas conexiones en el circuito de los intervalos. Es lo que vamos a aclarar ahora. Reducción del orden máximo. Reducción del orden n máximo. Se produce una reducción del orden máximo cuando el circuito tenga bucles capacitivos o portes inductivos. ¿Qué es? Empezamos por los bucles capacitivos. ¿Qué es un bucle capacitivo? El capacitivo es lo que indica el nombre. Una trayectoria cerrada formada exclusivamente por bucles. Entonces, este sería
un bucle capacitivo. T1, T2, T3, trayectoria formada exclusivamente por condensadores. Yo, ¿por qué esto realizador? El cumplimiento de la segunda de Kirchhoff. Aquí, defino la trayectoria, por área de referencia, V1, V2, V3. Pongo estas polaridades para dejar de filmar. ¿Qué nos dice la segunda ley? La ley de Kirchhoff nos dice que debe cumplir que V1 para V2 más V3 directamente duro, en cualquier instante de tiempo, por tanto también un imparcial. Luego entonces, un bucle capacitivo no permite asignar tres condiciones, en este caso tres condiciones iniciales independientes a los condiciones. Sino que esas condiciones iniciales tienen que estar reguladas por esta restricción de la segunda ley. Pero que no podemos decir 100 voltios, 3 voltios y 40 voltios, porque se viola el cumplimiento de la segunda ley. Pero una de las tensiones será la tensión de las otras. Aquí podemos decir dos libres, las podemos elegir a nuestro antojo por la condición de que V3 es igual a menos V1 más V2. Luego, cada bucle capacitivo introduce la reducción en una unidad de menor del marco. Pero bueno, salta a la vista de que el bucle capacitivo sigue siendo tal cuando incorporamos la presencia de forma obvia de generadores independientes, pero también las fuentes controladas. En ese caso no se va a dar. Claro, si ponemos ahí una fuente independiente, pues impone la tensión. La tensión, pues sigue siendo un bucle capacitivo, porque resta independencia. Como si vamos aquí a algo que ya nos vienen a asignar, que es la tensión de esta generador. Por lo tanto, el bucle capacitivo se amplía, no a frecuente. Ahora no le doy ningún ejemplo, pero realmente lo claro, formando algún ejemplo una tensión constante, pues sigue siendo para los cero, pero digo, que sea igual a cero, que sea igual a bueno, algún ejemplo para ilustrarlo y lo comparamos a lo que sería un concepto igual. Vamos a ver el siguiente. Un generador de generación uno, un condensador uno, un inductor, otro inductor, L1, L2, de aquí arriba el otro. Este sería el L1, aquí hay un condensador que sería el S3 por L2, y aquí tendríamos el L2 y el L2. Y finalmente un resistor donde se define la tensión VO de salida. Esto sería el generador, investigación del circuito, que responde a una estructura también clásica, y banda, etcétera. Sobre la lista de tendencia, cuál es el orden. Otra vez, ver el orden básico, luego reducir
Entre el orden máximo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. N máximo igual a 6. ¿Hay algún grupo de capacitivo? Yo podría cerrarla. Sí, ahí. De alguna trayectoria para explicar. Sí. Obviamente sí. Sí. Trayectoria cerrada. Panel mental. No. Cerrada. El orden es pi. El programa de análisis o análisis de análisis del circuito, tenemos que estar seguros de que va a ser una sección de transferencia no porque sí. Un tema importante como propiedad, la de entrada, determinar el orden que va a tener cualquiera de las funciones de transferencia y en base a lo anterior, digamos, o variables detalladas, que aquí ponen un valor, orden, orden variable, la función de orden, otra función de transferencia, que aquí ponen exponenciales, por tanto, el mismo orden. Todas las funciones de transferencia mira, sobre un circuito tienen el mismo orden. Y yo, pues nada, vayamos a lo que sería un concepto dual del bucle capacitivo, que es el de corte inductivo. Corte inductivo. ¿Qué es un corte inductivo? La orden que se trata. Y es un poquito más elaborado, porque aquí como lo primero está relacionado directamente con la segunda ley de Kirchhoff, el corte inductivo va a apoyar en la ley, la primera ley de Kirchhoff que es la ciudad. Un circuito lo podemos distinguir imaginariamente por circuito. Y esta operación topológica se describe en la bibliografía clásica como corte. Pero, entonces, imaginar un circuito que hemos distinguido en dos subcircuitos. Para distinguir los dos subcircuitos habrá que cortar ramas. Era cortar ramas, cortar elementos. Pues bien, se denomina corte inductivo aquel que supone el enlace de los dos subcircuitos implicados mediante ramas inductivas. Pero el corte se suele representar de esta manera, por ejemplo, es un corte imaginario, como seccionar el circuito, el subcircuito 1, subcircuito 2, imaginariamente, de esa manera. Pero, ¿qué dice la segunda ley de Kirchhoff generalizada? Pues dice, si nosotros un circuito le un corte imaginario, la suma de las corrientes por las ramas afectadas tiene que ser cero. Pero y sub 1 y sub 2 puntos sucesivos y sub n.
pues I sub 1 más I sub 2 más punto I sub n tienen que ser idénticamente nulas. Esto es lo que se llama primera ley de Kirchhoff general. Pero esta representación aquí puede tratar el circuito 1, pero es una consecuencia de la hipótesis de que no puede haber acumulación de carga neta en ninguno de los circuitos. Igual que no la hay en el elemento, pues tampoco en subcircuitos, ni en el circuito, por lo que he dicho. Pero claro, el precio de la suma de las corrientes en esas ramas que conectan los dos subcircuitos es cero, quiere decir que, claro, no puede haber acumulación de cada letra. Si esto fuera distinto de cero, este circuito se estaría llenando de carga, unido, y eso no puede ser. Entonces, es una consecuencia directa de las hipótesis que hay detrás de la teoría. Bueno, pues volvemos a decir. Y necesitamos un corte inductivo, ya no somos independientes para asignar corrientes iniciales distintas a los N inductores. ¿Entendido? Con lo cual, pues, no hay tantos grados de libertad como inductores en este caso, para asignar condiciones iniciales independientes. ¿Entendido? ¿Cuál es entonces la fórmula final? La fórmula final es que el orden de la función de transferencia es igual a n máximo, que ya hemos visto cuál es, el número de elementos reactivos, que es los que hemos partido, menos el número de bucles capacitivos y menos el número de cortes inductivos. Perdón. Mismo fórmula final que nos permite llegar al corte. Y aquí, pues, también ejemplos, a propósito comentarnos un poco antes, nos sigue considerando un núcleo inductivo que adquiere un generador. Como si el generador que conocemos, pues, es igual, es una resolución igualmente importante, por ejemplo, de la primera ley de Kirchhoff general. Bueno, pues vamos con el ejemplo. Generador, receptor, condensador, otro comunicador, un inductor, otro condensador. Un condensador y un inductor. Y otro condensador y un resistor. Digamos, circuito es absolutamente realista. Aparece pues, en los manuales clásicos del sello de filtros pasivos y la frecuencia, pues es una pintura también realista. ¿Cuál es el orden? Haríamos igual que antes. Pero orden máximo, cuenta del elemento reactivo. Y para tanto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Orden 8 para esta función de transferencia. Tope para órdenes circuitos montados con elementos contemplativos concentrados, parámetros contemplados, está en 9, 10, ya como límite para aguantar las tolerancias, por lo digo, como anécdota. ¿Hay algún bucle capacitivo? No, quizás poder ilustrar los cortes inductivos. Es que no tiene bucles capacitivos. Hay un camino cerrado que se pueda formar solo por contemplados. Pero hay algún corte inductivo para podríamos cortar, por ejemplo, por aquí. Dividimos el tributo en dos partes independientes.
y todas estas ramas son distintas, cortando distintos. Luego las corrientes iniciales que asignaran a estos inductores no son diferentes. Por tanto, el orden sería igual a 7. Es el orden máximo reducido en una unidad por el fuerte inductivo que conocemos. Pero ayer dije que por la tarde había teorías, hay alguien que va a venir, pero simplemente decir que como es tan tarde, estaré en el despacho, no a las 3:30, sino cuando se me cuarto, para asegurar que ya está con el restaurante, pues a las 4.